no deberían ser muy largos, vamos a hacer igual un resumen de estas clases, ¿no es cierto? Vamos a ver la parte de apoptosis, les voy a contar un poco, igualmente la idea es ver más que nada lo biofísico, que no es tanto, pero hay mucho, en estas dos clases hay mucho componente bioquímico, así que vamos a ir detallando algunas cosas y van a ver que ¿me escuchan mejor hoy que el otro día? Sí, profe. Ah, porque no estoy poniendo la cámara para que no consuma tanto, a ver si se escucha. Que alguien... Bueno, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ir describiendo un poco estas clases que tienen mucho de bioquímica y porque son bastante descriptivas de lo que son estos procesos. La primera parte es la apoptosis y la segunda parte es señalización. En apoptosis, ¿saben lo que es la apoptosis? ¿Tienen alguna idea? ¿La vieron en bioquímica seguramente? ¿Alguien tiene qué es la apoptosis? Tenemos como una frase general que decimos que es la muerte celular programada. ¿Por qué decimos que es una muerte celular programada? Porque es un proceso fisiológico, ¿sí? Un proceso activo y tiene que ver con la formación del organismo y la transformación que sufre este organismo. Por ejemplo, el bebé cuando se está formando intrauterinamente, en un primer momento, entre los dedos tiene como membranas, y esas membranas, después cuando el bebé nace no las tiene los dedos bien separaditos, esas membranas desaparecen. ¿Y de qué manera desaparecen? Por ejemplo, en esta forma, con lo que sería el proceso apoptótico. Hay una reformación, hay una remodelación del tejido, ¿sí? Entonces, ocurren situaciones fisiológicas, por ejemplo, en la embriogénesis, es necesaria para la prevención de la transformación de células normales a cancerosas. ¿Qué va a pasar? Este proceso también sirve para eliminar células que ya empiezan a tener alguna, ya empiezan a fallar de alguna manera. Entonces, este proceso hace que se puedan eliminar sin producir ningún daño. Cuando el proceso de apoptosis no está activo en esas células, pueden aparecer lo que serían cáncer, ¿no? Y son necesarias para mantener el balance celular, ¿sí? El número apropiado de células en los tejidos. Hay un balance entre lo que es muerte celular programada, la apoptosis y la proliferación celular. Cuando nosotros hacemos algún trabajo investigando, por ejemplo, qué pasa en un tejido dañado, si hay apoptosis, lo que uno observa es que a su vez se activa también el proceso de proliferación celular, que lo que va a querer hacer es eliminar el daño y sanar el tejido, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, estamos hablando de apoptosis, pero sabemos que hay otro tipo de muerte celular, que es la necrosis, ¿sí? Y acá tenemos las diferencias entre una y otra. Con respecto al mecanismo, la apoptosis está programada genéticamente, en cambio la necrosis es accidental. El tamaño celular en la apoptosis disminuye, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué, y en el caso de la necrosis aumenta. La membrana en la apoptosis se mantiene, en cambio la necrosis se rompe a temprano inicio del proceso, más prácticamente. En cambio la apoptosis no. Los orgánulos o organelas, ¿sí? En el caso de la apoptosis se preservan y en el caso de la necrosis se desintegran. En los dos casos hay fragmentación del DNA, pero en el caso de la apoptosis es temprana y se va fragmentando en oligonucleosomales, se hacen fragmentos de oligonucleosomales que se van a ir integrando, ¿sí? A los núcleos apoptóticos que luego van a ser eliminados.
En cambio, en la necrosis la fragmentación del DNA es tardía, ¿sí? Y los fragmentos son grandes, son muy explosivos. Esta fragmentación también sucede a nivel celular. En el caso de la apoptosis se van a formar los cuerpos apoptóticos, que ¿qué es lo que va a pasar? Como decíamos antes, la membrana se va a preservar y esto va a hacer que se formen los cuerpos apoptóticos que van a estar rodeados por membrana. ¿Y esto qué va a generar? Que todo esto liberado al exterior no va a presentar la parte interna de la célula, va a seguir habiendo membrana. Entonces, no va a generar lo que sí genera en la necrosis, que se rompe la membrana y sale todo, se libera todo, y en este caso va a todos estos elementos que tendrían que estar dentro de una membrana expuestos en el exterior, va a producir una inflamación del tejido. En cambio, en la apoptosis no se genera esa inflamación, sí se van a activar otros mecanismos en los cuales van a aparecer las células, los macrófagos, que son nuestras células fagocitarias, y van a fagocitar a esos cuerpos apoptóticos. Espérenme que alguien está tratando. Muy bien. Bueno, entonces, continúo. ¿Cuáles son las fases de la apoptosis? ¿Sí? Hay una fase de decisión, se llama, que sería la iniciación, a donde se van a activar receptores y se va a generar un desequilibrio entre factores inductores e inhibidores, en donde hay un desbalance entre el BCL2 y el VAX. Va a disminuir el VAX y va a aumentar el BCL2. Y esto va a provocar, este desbalance va a provocar que se vaya generando, ¿sí? Que se genere la apoptosis. Segunda fase sería la ejecución, que hay un par de etapas dentro de la ejecución, que sería la temprana y la tardía, y hay una intermedia también. Son muy importantes la temprana y la tardía, después lo vamos a ver. En la temprana hay una activación de proteasas y endonucleasas, que lo que van a hacer va a ser una decisión de todos estos orgánulos. Y en esta intermedia hay una fragmentación del DNA, ese que habíamos hablado, que sucede en etapas bastante tempranas y que era en fracciones pequeñas, ¿sí? Y luego hay una etapa de ejecución tardía en donde ya se llega a la emisión de los cuerpos apoptóticos. Vamos a ver todo este proceso ahora en la siguiente parte de la clase. Cuando se emiten estos cuerpos apoptóticos, va a generarse la tercera fase, que es la fagocitosis. ¿Cómo sucede esto? Básicamente se detecta la fosfatidilcerina, que si se acuerdan era uno de los fosfolípidos de membrana, pero que se encontraba más que nada en la parte interna de la membrana, ¿sí? ¿Se acuerdan? La bicapa lipídica. Y esta fosfatidilcerina es expuesta al exterior y así es el mensaje que reciben los fagocitos para fagocitar a estos cuerpos apoptóticos, ¿sí? Sería la señal, no me salía mal, la señal que reciben los fagocitos para fagocitar esos cuerpos apoptóticos. Básicamente estas son las fases y ahora vamos a ver más detalles. ¿Cómo se genera esta apoptosis? Se genera por básicamente dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. En la vía extrínseca, que es la que está marcadita en azul, lo que va a pasar es que algo va a llegar a un receptor y eso va a generar una señal que va a activar el proceso apoptótico dentro de la célula. Pero se llama que es una vía extrínseca porque la señal viene desde afuera.
En el caso de la vía intrínseca, es por una activación a nivel mitocondrial y esto sucede sobre todo por un aumento del estrés, ¿sí? Y, en la célula. Y este estrés celular va a provocar esta activación de la vía intrínseca. Lo que nosotros vamos a observar en una vía y la otra, que las dos en algún momento se cruzan, ¿sí? Y básicamente lo que se genera es una cascada de caspasas que van a terminar realizando esta fragmentación del DNA, ¿sí? Y va a generarse con el tiempo los pozos apoptóticos. Acá vamos a ver que un estímulo físico va a ser el que active la vía intrínseca, bien digo, ¿sí? el mitocondrial. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había un desbalance entre BCL2 y VAX? ¿Sí? El BCL2 es el que inhibe al VAX. Entonces, al bajar en la concentración de VAX va a hacer que se estimule, ¿sí? La mitocondria, la salida del citocromo C, y bueno, se van a generar todos estas cascadas. Ahora igual lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos los daños en el DNA, que también nos puede provocar, por activación de la proteína P53, ¿sí? La activación de la mitocondria y la salida del citocromo C, que va a generar también esta activación de las caspasas. Y a nivel de la vía extrínseca, la activación de receptores, por ejemplo, por URAPAS, que son, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Que va a provocar también la activación de la vía, en este caso, extrínseca. ¿Cuáles son inductores apoptóticos? Como señales internas dentro, o sea, dentro de la célula, ¿qué es lo que van a hacer que se vaya generando la apoptosis? El incremento de agentes oxidativos, como les había dicho, el estrés oxidativo en la célula puede generar, no significa que siempre el estrés oxidativo se va a generar una necrosis, ¿sí? Una apoptosis, perdón, pero los agentes oxidantes generan apoptosis. El daño al DNA por diversos agentes, como vimos en la gráfica anterior, generación de moléculas que promueven la apoptosis interna, y el calcio. El calcio, vieron que es como un elemento que lo venimos viendo en todas las clases y que siempre interviene de alguna manera. Entonces el calcio es un segundo mensajero sumamente importante, está involucrado en millones de procesos celulares, tales como la contracción muscular, la selección hormonal, la transmisión sináptica, la transcripción genética, la supervivencia celular y, como estamos viendo hoy, en la apoptosis. Entonces, ¿cuáles eran las fuentes de calcio que nosotros teníamos? ¿Se las acuerdan? Había extracelulares e intracelulares. ¿Se acuerdan que el calcio podía venir desde afuera? ¿Sí? ¿Entraba por dónde? En general. ¿Se abría qué? Se abren canales de calcio y entra un montón de calcio, ¿sí? O sea, tenemos una entrada de calcio desde el exterior. Podemos tener intracelulares que van a salir de nuestros reservorios, de distintas organeles. ¿Cuáles eran? La mitocondria, ¿recuerdan? Y el retículo, ¿sí? Entonces acá dice, está acumulado en organeles como el retículo endoplásmico y en la mitocondria, y asociado a proteínas como la calmodulina. Entonces, ¿cuál es la relación entre el calcio y la apoptosis? ¿Sí?
tiene un rol crucial en la apoptosis porque interviene en la generación, ¿se acuerdan que hay distintas fases, distintos pasos? Entonces, en la generación, en la amplificación y en la coordinación de señales, que van a estar relacionadas con la localización, la concentración y la duración de la señal. O sea que el calcio nos va a intervenir en todo este tipo de actividad que va a ser muy importante a nivel de la apoptosis, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las estructuras en las que permite el flujo de calcio y de los demás iones presentes en la célula? Los canales iónicos, ¿se acuerdan? Eso era lo que yo les decía, que la entrada del calcio estaba muy relacionada con los canales iónicos. Pero también vamos a tener otros iones que van a cambiar dentro de la célula, que por ejemplo el potasio, que ustedes saben que está en mayor concentración intracelular, se van a abrir canales de potasio y va a salir de la célula. Al salir el potasio de la célula va a arrastrar cloruro con él, ¿sí? Y al arrastrar cloruro, es una cuestión de carga, ¿sí? Cuando arrastre cloruro y arrastra, o sea, sale el potasio, sale cloruro, y estos dos van a arrastrar agua. Y eso es lo que va a generar esta disminución en el volumen celular. ¿De acuerdo? Que una de las características que habíamos hablado que pasa en la apoptosis y no en la necrosis es esta disminución de la volumen celular. Y va a estar relacionado con esa salida de potasio acompañado por cloruro y agua. Entonces, los canales dice que controlan numerosos procesos celulares y con los cambios de concentración de iones, cambios en el potencial de la membrana, por esta ida de cargas, entrada de cargas, y cambios en el balance osmótico, esta salida de agua que yo les digo que está acompañando a la salida de potasio. Y también mediadores en respuestas intracelulares. Ustedes se acuerdan que hay canales que van a modular respuestas intracelulares. Entonces, están involucrados en el aumento intracelular de calcio, ¿sí? Esta entrada de calcio que nosotros decimos que necesitamos, que va a estar involucrada en la apoptosis, es por un canal. El flujo de potasio y cloruro desde el citosol al espacio extracelular, ¿sí? Favoreciendo esto la salida de agua y la disminución del volumen celular, que es lo que yo recién les decía. Va a estar involucrado en el ciclo de calcio-mitocondria, retículo endoplásmico, ¿sí? Esta unión de estos tres elementos, que lo vamos a ver en un ratito. Y la permeabilización de la mitocondria a grandes moléculas como el citocromo C, ¿sí? Que tiene que salir de la mitocondria y en esto va a estar involucrado también. Pero vamos a ver. Entonces, acá tenemos en esta gráfica todos los canales que encontramos, ¿sí? Que están los canales en la membrana plasmática, ¿sí? Que son canales activados de distintas maneras, ahora los vamos a ver. Los canales que se encuentran en el red, ¿sí? La bomba de calcio, el canal de calcio, el uniporter, ¿sí? La mitocondria, y también tenemos el de la guanidina, que es también activado por calcio. En la mitocondria tenemos el uniporter, el PTP, que es de eliminación de calcio, y tenemos este intercambiador, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sodio, protón, calcio, también a nivel mitocondrial. A su vez, en la membrana tenemos iones, canales de potasio, canales de cloruro y canales de sodio, ¿sí? Importantes para lo que tiene que ver con la ósmosis y el volumen celular. Entonces, en la membrana plasmática, como decíamos, tenemos
canales activados por ligando, ¿sí? Que son el canal P2X, activado por ATP, el canal TRP, activado por agua oxigenada y especies reactivas del oxígeno, o sea, por el estrés, y canales activados por voltaje, por el otro lado, que se activan por la despolarización de la membrana, ¿sí? Esto es un poco repaso de lo que ya vieron de canales, y van a, o sea, ustedes, como ya les veníamos diciendo siempre, que cada clase va incorporando los temas ya vistos previamente. Entonces, esto es, de alguna manera, esta clase también es bastante integradora, y terminan de integrar todo con la clase próxima que les recomiendo que vayan. Que la vean, aunque el lunes no tenemos. Los canales de calcio en organelas, ¿sí? Están el retículo, el de inositol trifosfato, el RIR, ¿sí? De ranidina, canales de calcio que son sensibles a estos elementos, el inositol trifosfato, la ranidina y el calcio. Y en mitocondria, el uniporter de calcio y el mitocondrial, el MCU, ¿sí? Que es el que saca el calcio. Estos básicamente son los que están en la zona. Y los que son los responsables de los cambios celulares, como les dije antes, eran el canal de potasio, el canal de cloruro y el canal de sodio en menos proporción. Los más importantes es el potasio y el cloruro, que al salir el potasio sale cloruro acompañando y a estos los acompaña el agua y por eso va a disminuir el volumen. Entonces esta homeostasis está acá explicada, pero no la vamos a ver porque es una locura y vamos a seguir. ¿Cómo se regulan los niveles de calcio citoplasmático? Justamente por todas estas actividades de las bombas, ¿sí? Que son sumamente importantes, que está la bomba que se encuentra de calcio, que se encuentra en la membrana, ¿sí? Que va a sacar calcio en el momento que sea necesario, ¿sí? El transportador sodio-calcio, esto se encuentra en la membrana plasmática, y dentro de la célula va a estar la bomba de calcio que va a ingresar el calcio desde el citoplasma hacia el retículo. Vamos a tener el calcio que va a estar asociado a la calmodulina, ¿sí? Que también esto va a ser de alguna manera un reservorio de calcio y no va a dejar el calcio que esté libre en el citosol. Y lo otro que tenemos es el uniporter que nos va a ingresar el calcio dentro de la mitocondria. ¿Sí? Es un poco... ¿Y cuál es la función de este calcio en la apoptosis? Es un modulador, ¿sí? Uno de los primeros eventos dice que se detecta en la célula apoptótica es el aumento en la concentración de calcio intracelular. Y esto lo que va a hacer es que va a actuar como un cofactor en procesos metabólicos y incluso a nivel celular en la señalización crucial en varios de estos procesos fisiológicos, ¿cierto? Este aumento repentino, como habíamos visto, también, o sea, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que pensar? Que la célula puede tener concentraciones altas de calcio y no siempre va a provocar una apoptosis, porque, por ejemplo, en una célula muscular, un aumento de calcio se generaba, ¿sí? En la contracción, ¿se acuerdan? Y para que exista la relajación, ese calcio tenía que ser reabsorbido, tenía que volver a sus organelas en las cuales estaba como reservorio o salir por la membrana plasmática, ¿sí? Y así el músculo podía relajar. Pero, así como interfería en secreción hormonal, en un montón de funciones, estaba en nuestra apoptosis. Entonces, lo que se observa es que
va a estar en dos fases sobre todo, en la fase inductora y en la fase ejecutora. En estos dos, acá si ustedes observan estos gráficos, ¿sí? Que es la diferencia de concentración de calcio en función del tiempo, en algunas células lo que vamos a encontrar es que va a estar aumentado, va a tener un pico en la fase inductora y otro en la fase ejecutora, y en otras solamente va a aumentar en la fase ejecutora, ¿sí? O sea, tengan en cuenta eso, que puede estar en las dos fases aumentado o en una sola fase. En la fase inductora lo que se ve es que hay un flujo de calcio a través de la mitocondria, y que esto tiene que ver con esta unión del retículo y la mitocondria que se van a acercar y van a tensar la cantidad de calcio que hay, y esto va a provocar la apoptosis. Entonces, lo que sucede es esto, justamente este acercamiento entre el REC y la mitocondria, que va a comenzar con actividad de los canales de inositol trifosfato y los canales sensibles a rianidina en la membrana del REC, y estos van a controlar el flujo del calcio, ¿sí? Este calcio va a salir y se va a aumentar el calcio que se encuentra entre el espacio entre la mitocondria y el REC. Esto va a ser sensado, ¿sí? Por la mitocondria, y va a ser lo que va a determinar esta fuerza impulsora para la liberación de calcio, ¿sí? Entonces, el aumento que pueda suceder en cualquiera de estos parámetros aumentará este flujo de calcio a través de la mitocondria, va a provocar ese cambio de la supervivencia con respecto a la apoptosis. El calcio, entonces, ¿es un factor adicional del estrés o es un factor indispensable para esta muerte celular? Se ha demostrado, dice, que la transferencia de calcio del retículo hacia la mitocondria se requiere sí o sí para desencadenar apoptosis por algunas, pero no por todas las señales proapoptóticas. Actualmente los estímulos apoptóticos podrían dividirse en tres categorías. En uno, dice en el primero, las señales apoptóticas involucran salida de calcio del REC, pero no requieren la presencia de proteínas proapoptóticas en la mitocondria, ¿sí? O sea que con solo la salida del calcio del REC va a activar la apoptosis, ¿sí? Y esto se puede generar por ácido araquidónico, por ceramida, por estrés oxidativo. La inducción de la apoptosis va a requerir un aumento del calcio mitocondrial, y esto va a depender de los niveles en el retículo, ¿sí? Porque es lo que va a sensar la mitocondria. Esto que va a hacer que se libere el citocromo C, ¿sí? Si hay niveles bajos de calcio, ¿sí? Sensa poco, va a haber una supervivencia, ¿sí? El citocromo C se va a quedar dentro de la mitocondria. En el caso de que haya grandes cantidades de calcio, son sensados por la mitocondria y esta va a liberar al citocromo C. Las pelotitas azules tenían citocromo C liberado, que va a desencadenar la apoptosis celular. Otra de las formas, o sea, en la primera solamente con el calcio sensado ya la célula va a entrar en apoptosis. Una segunda señal sería que haya proteínas proapoptóticas en la mitocondria, pero no hay salida de calcio del retículo, ¿sí? Con solo las proteínas proapoptóticas que se van a liberar, se va a liberar el citocromo. ¿Y esto, cuáles serían estas?
sería el desbalance entre el VAX-VAC, ¿sí? Que habíamos visto antes. O el TIRID que van a provocar estas proteínas apoptóticas que se libere el citocromo C. Y no va a tener nada que ver con los niveles normales de calcio. Entonces vimos una primera en la cual tiene que ver con la concentración de calcio liberado desde el REC y que es sensado por la mitocondria. Y no intervienen, no importan las proteínas propoptóticas. En esta segunda son las proteínas propoptóticas las que van a generar esa apoptosis y no va a haber un calcio en grandes cantidades liberado desde el REC. Y la tercera opción es que sucedan las dos cosas, que haya tanto proteínas propoptóticas como grandes cantidades de calcio, y esto, los dos elementos van a producir la muerte celular programada. Entonces, tenemos acá unas gráficas, ¿sí? A donde se observa la regulación de la apoptosis y el calcio que aparece, ¿sí? Por un lado, tenemos que el BCL2 regula, ¿sí? al VAX, ¿sí? Y esto es regulado también por calcio. Y esto actuaba a nivel mitocondrial, ¿sí? Los gráficos. En celestito están dibujados los calcios, ¿sí? El citocromo C son estos que parecen un Pac-Man, y el VAX son los triangulitos. Entonces, el VAX, ¿sí? Va a actuar a nivel de uniporter, va a haber una cierta cantidad de calcio, y esto va a liberar, ¿sí? Al citocromo C, haciendo que se active la cascada. Ambos elementos van a poder modular el almacenamiento de calcio en red y en mitocondria, ¿sí? Y a la vez, el VAX va a liberar calcio del retículo y activar a las caspasas, ¿sí? Y esto sería esta segunda parte, en donde el VAX va a también actuar sobre el red, haciendo que se libere este calcio y bueno, se activen las enzimas, ¿sí? La fase ejecutora, ¿se acuerdan que teníamos la fase iniciadora, la fase ejecutora? Vamos a observar que lo que va a suceder primeramente es que hay un aumento del calcio, ¿sí? ¿Se acuerdan que la fase ejecutora dijimos que en la del inicio podía o no haber calcio, ¿sí? Pero en la fase ejecutora sí o sí va a tener que haber calcio, ¿sí? Grandes concentraciones de calcio, que van a aparecer en el citosol por distintos mecanismos, ¿sí? Por los canales, por las bombas, ¿sí? Por los transportadores, y esto va a generar la lisis de la célula programada. Entonces, la estimulación de receptores y canales permeables al calcio en membrana plasmática, el clivaje de la PMCA, ¿sí? Que es calcio antepeasa de membrana, calcio antepeasa de membrana plasmática, el clivaje del transportador sodio-calcio, la liberación de calcio de reservorios intracelulares. Estos 4 elementos van a hacer que aumente ese calcio citosólico en la etapa de ejecución, ¿sí? Que da lo que se ve acá, ¿no? Y esto va a activar endonucleases responsables de la fragmentación del ADN, activar a translocasas y escramblasas de fosfolípidos, que ahí es a donde se va a generar esta translocación, ¿sí? De esta fosfolipasa, de la fosfatidilcerina, ¿sí? Hacia el exterior de la membrana, y va a ser reconocida por
macrófagos y ahí va a ir a fagocitar a los cuerpos apoptóticos. Hay activación de estas vías de señalización intracelulares y activación de proteasas. Con respecto a la alteración del volumen celular, vieron que nosotros, hoy yo les decía que va a salir potasio, va a salir cloruro, ¿sí? Y esto va a arrastrar a el agua. Entonces, el flujo de estos dos iones va a hacer que se salga agua y que se reduzca el volumen celular. Básicamente es por eso. El sodio, ¿cómo va a intervenir? Y va a intervenir también, de alguna manera, ustedes se acuerdan que son las fuerzas impulsoras de los distintos transportadores, en general está dado por el sodio. Entonces, también va a tratar de alguna manera, equilibrar un poco este proceso, pero los dos elementos que van a generar esta disminución del volumen, básicamente los que van a ser los que van a realmente intervenir va a ser más que nada el potasio y el cloruro. Entonces, por un lado hay activación de los canales de potasio, ¿sí? Activación de los canales de cloruro. Esto hace que haya un eflujo de osmolitos, o sea que esto va a generar el eflujo de agua, y hay una inhibición de la bomba de sodio-potasio, ATPasa, por despolarización, ¿sí? Esto va a hacer que, por este flujo, va a disminuir el potasio intracelular y se van a activar las caspasas endonucleasas. Y por inhibición del transportador del sodio-protón, va a haber una acidificación y estos procesos están comprobados que van a provocar la apoptosis y no se tiene bien en claro, por eso están en línea punteada, qué es lo que sucede con respecto a la disminución del volumen celular y a la disminución del cloruro, cómo estos dos mecanismos van a interferir también en la apoptosis. Se sabe que interfieren, pero no se sabe bien el mecanismo específico. Pero de esto sí, la disminución del potasio activa a las caspasas y a las endonucleáceas y por inhibición del transportador sodio-protón hay una acidificación del medio y estos dos elementos van a ser parte de los provocadores de la apoptosis. Hablábamos también que hay una alteración en la membrana lipídica, ¿sí? Teníamos la capa exofacial, la capa citofacial, esto es repaso, ¿sí? En la capa exofacial había más que nada fosfatidilcolina, esfingomielina y glicolípidos, y en la capa citofacial fosfatidilcerina, fosfatidiniacitol y fosfatidiletanolamina. La fosfatidilcerina se va a translocar, ¿sí? Por medio de una translocasa, se va a externalizar y se va a internalizar la esfingomielina. Y estos dos eventos van a estar relacionados con la desorganización de la membrana durante la apoptosis. O sea, acuérdense que la célula se iba a ir fraccionando, pero cada fraccionamiento iba a seguir manteniendo membrana, lo cual hace que no queden las organelas liberadas al exterior, quedan envueltas en membrana, pero esta membrana va a tener esta translocación que va a hacer que se activen, ¿sí? Los mecanismos de fagocitosis, ¿sí? La aminofosfolípido translocasa, entonces va a translocar preferentemente fosfatidilcerina hacia la cara interna de la membrana plasmática con gasto de ATP hacia la cara externa.
En la etapa temprana de la apoptosis, el aumento de calcio intracelular y la activación del complejo de caspasas iniciadoras provocan su inactivación, ¿sí? Se inactiva, entonces ahí va a hacer que quede la fosfatidilcerina expuesta. Y el escramblasta se activa por aumento de la concentración de calcio intracelular y provoca la distribución azarosa de los fosfolípidos de la membrana plasmática. ¿Recuerdan esto? Repásenlo de membrana, que lo habían visto, cómo funcionaba la aminofosfolípido translocasa y la escramblasa. Lo que va a suceder acá, que este aumento de calcio va a hacer que funcione mal y que quede la fosfatidilcerina expuesta en la membrana externa, y esto va a provocar que se active los mecanismos de fagocitosis. Las alteraciones del citoesqueleto y núcleo que se nos va a provocar es la degradación de proteínas de contacto focal, degradación de actina, degradación de alfa y beta cateninas, degradación de citoqueratina y degradación de lamina. Y esto va a hacer la formación de ampollas, ¿sí? Y esto va a hacer que, bueno, esté externalizado la fosfatidilcerina, haya alteraciones del citoesqueleto y la reducción del volumen celular. Todos estos eventos son los que van a favorecer la fagocitosis de las células apoptóticas, evitando la inflamación causada por la liberación descontrolada del contenido intracelular. Esto es lo que venimos diciendo desde la primera diapositiva. Entonces acuérdense de estas tres cosas. Se coloca en la membrana externa la fosfatidilcerina, externaliza. Hay alteraciones en el citoesqueleto, pero se mantiene esta membrana, entonces hace que no se liberen, ¿sí?, el contenido intracelular hacia el exterior, y también hay una reducción del volumen celular que le va a permitir al macrófago poder fagocitar a los cuerpos apoptóticos, ¿sí? Bueno, esto sería la bibliografía. Vamos a la segunda clase. Espérenme. A presentar, sí, ahora presento la otra. Hasta acá, más o menos, ¿entendieron? Es medio todo como un cuentito que te va relacionando, pero el cuentito es medio complicado con algunas cosas. Y bueno, muy relacionado con esto está lo que es señalización. Espérenme que tengo que encontrar la señalización. Entonces, voy a... hasta acá más o menos van con lo que era apoptosis. Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos con señalización, que está bastante relacionado, obviamente. Todos los pelitos. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de señalización? Nosotros vimos la célula, por su parte, y lo que hablábamos recién justamente en la apoptosis, que hay señales que les llegan. Entonces, ¿cómo se van a comunicar las células? Por este medio, por una señalización. Entonces, lo que va a suceder es que esta comunicación va a implicar ciertos pasos que van a terminar siendo una transducción de señales. Ustedes piensen que la célula le van a llegar un montón de estímulos distintos, ¿sí? No es que le llega uno, todo re prolífico. Nosotros como que cuando lo explicamos parece que explicamos un solo estímulo y está llegando eso y solo pasa eso. No, a la célula le llegan millones de estímulos, pero hay un balance entre lo que más llega y lo que menos llega. Cuando se hace la sumatoria, digamos, hay uno que gana, ¿sí? Entonces, le pueden estar llegando un estímulo físico como le puede estar llegando un estímulo químico. Y hay que ver cuáles son los que
comienzan a funcionar dentro de la célula. Quizás funcionan los dos a la vez y en algún momento uno va a bloquear al otro y la célula va a terminar respondiendo a ese estímulo, ¿no es cierto? Entonces, esta comunicación intercelular, para que puedan las células funcionar en equipo, va a implicar una transferencia de información, un reconocimiento de la señal, después vamos a ver todo esto, procesamiento de la información y al final, una respuesta celular, ¿sí? Esto sería la transducción de señal. Todos estos pasos. Entonces, primero, ¿qué tipo de transferencia de información entre células puede haber? Autócrina, cuando la propia célula libera su ligando y se une a su receptor y esto la autoestimula, es como que se autoactiva, ¿sí? Parácrina, cuando hay liberación de un elemento, un mediador, que va a actuar sobre las células blanco, ¿sí? Generando una cierta respuesta. Sináptica, que ya la han visto, ¿sí? Por medio de neurotransmisores, y tienen que estar este contacto del axón con una célula que a la vez pueda ser estimulada por un neurotransmisor, ¿no es cierto? La célula blanco tiene que ser específica, no es que cualquier célula pueda estimular con cualquier cosa. La endocrina es cuando desde un órgano en donde se genera, por ejemplo, una hormona, va por el torrente sanguíneo y llega a sus células blancas que muchas veces están alejadas de este lugar de origen, ¿sí? De la señal. Célula a célula, cuando están adyacentes, ¿sí? La señalizadora y la blanco, y por uniones estrechas, ¿sí? En donde hay como un conductillo que hace que estas dos células estén comunicadas. Pero esta señal, además, como les decía, hay un montón de señales. El tema es que pueda ser reconocida, ¿sí? Tiene que tener un receptor, la célula a la cual llega esa señal, que genere una señal intracelular y eso va a generar una respuesta celular. Esto sería el camino a grosso modo, ¿sí? Hay una señal extracelular, llega a un receptor de membrana, hay una señal intracelular, esto genera una señal intracelular y esto va a generar una respuesta dentro de la célula. Como les decía, estas señales son, espérenme un minutito. Bueno, disculpen. Entonces, esto que yo les decía, este camino, ¿sí? De una señal extracelular, receptor, señal intracelular y respuesta, a una célula le pueden llegar un montón de señales y que estas señales a su vez sean contradictorias, ¿sí? El tema es que en algún momento dentro de la célula va a ganar una de las señales, digamos, y va a generar una respuesta celular. Esa interacción ligando-receptor puede ser en receptores en superficie celular o intracelulares, ¿sí? ¿Cómo sería para que sea un intracelular? Una molécula pequeña que debe ser hidrofóbica y que va a poder pasar la membrana, ¿sí? Como por ejemplo las hormonas esteroideas, la vitamina D. En el caso de moléculas más grandes o hidrofílicas, van a necesitar un receptor de superficie extracelular, ¿sí? En la membrana,
Y esto, por ejemplo, son hormonas peptídicas, aminoácidos que son grandes y derivados, ¿sí? Entonces, tenemos receptores, acuérdense, intra y extracelulares, ¿sí? A donde se tiene que hacer la unión ligando receptores. Entonces, este reconocimiento, ¿sí? Nosotros acá observen que tenemos células endócrinas de distinta forma, A, B y C, todas liberan, ¿sí?, una señal al torrente sanguíneo. Estas hormonas van a recorrer el torrente y van a llegar a sus células blanco, van a estar en el espacio intersticial, y cuando estén ahí se van a unir a su receptor específico, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hay un receptor, las proteínas tienen que estar presentes en la célula blanco, estas tienen una unión específica ligando receptor, ¿sí? Son de muy alta afinidad, pero son saturables, porque tampoco es que tenemos una cantidad de hormonas infinitas dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Y a su vez, estas células blancas tienen que tener la capacidad de decodificar esta información contenida por esta molécula señalizadora. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, acuérdense que la generación del mensaje puede estar lejos del órgano blanco, ¿sí?, o las células blanco, que puede ir por el organismo, pero que hay una alta afinidad y que son saturables, ¿sí? Y la unión es específica, ¿sí? No es que cualquier hormona se va a unir a cualquier receptor. Entonces, esta interacción ligando-receptor, ¿sí? Acá observen que tienen una gráfica de cinética enzimática, ¿sí? Se van a encontrar, se van a unir, y esto va a generar, este ligando más receptor se va a unir y van a generar una respuesta. Entonces, esta gráfica es la unión ligando-receptor en función de la cantidad de ligando. Y observen que tenemos una constante de disociación, ¿sí?, generada, como hemos visto en las gráficas de cinética enzimática, ¿sí?, la de Michaelis Mendel. Y tenemos esta constante que nos indica la concentración de ligando que necesitamos para tener una unión ligando-receptor del 50%. ¿Sí? En equilibrio, nosotros sabemos que la energía libre, ¿sí?, la diferencia de energía libre de Gibbs es igual a 0. Entonces, desde esta ecuación, nosotros podemos evaluar la energía libre en condiciones estándar, ¿sí?, que se acuerdan que es a 25 grados centígrados, y va a depender, entonces, la espontaneidad de esta unión va a depender de la constante de disociación, más que nada, ¿sí? Y a su vez lo podemos también evaluar de acuerdo a la diferencia de entalpía y a la diferencia de entropía, ¿sí? Esta relación nos va a dar qué está favorecido, si está favorecido entrópica y entálpicamente nuestra unión, o solo entálpicamente o solo entrópicamente. Y esto, observen, acá tenemos otra vez la misma ecuación, observen que si nosotros tenemos una diferencia de entalpía menor a 0, ¿sí?, y una diferencia de entropía mayor a 0, va a estar favorecido de las dos maneras. Estaríamos en este lugar del cuadrante de este gráfico. En este gráfico se observa la diferencia de entalpía en función de la diferencia de entropía, ¿sí? Y las dos están favorecidas cuando están por debajo de 0, ¿sí? Observen que acá está el 0 del eje X, y acá está el 0 del eje Y. Entonces, por debajo, o sea, menor a 0 de ambos
elementos va a estar favorecido entrópica y entálpicamente. ¿Sí? Si yo tengo un delta H mayor a 0, y un delta S también mayor a 0, mucho mayor a 0, va a estar favorecido entrópicamente. ¿Sí? ¿Por qué es mucho mayor a 0 el delta S? Porque acuérdense que, acá por eso les puse esta ecuación, se multiplicaba por la temperatura absoluta y tenía un signo negativo adelante. Entonces, si este valor es un positivo mucho mayor que el delta H, nuestro número aquí va a quedar como un negativo mucho mayor al delta H y el delta G nos va a terminar dando negativo. ¿Se entendió? ¿Alguien que conteste? ¿Entienden por qué con un delta S mucho mayor a 0 y un delta H mayor a 0 hay un favorecimiento entrópico igual? ¿Entendió? Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, pensé que no se escuchaba, que estaba hablando solo. Bueno, entonces, ¿sigo? ¿Me entendieron eso? Lo del entrópico y el entálpico. Sí, profe. ¿Se está entendiendo? Bueno, perfecto. Por otro lado, va a estar favorecido entálpicamente, ¿sí? Si el delta H es menor a 0, o el delta S es mucho menor a 0, o el delta S es menor a 0, pero menor a este delta H. Porque otra vez, si yo lo voy a multiplicar por un signo negativo, este valor me tiene que quedar menor al delta H negativo. ¿Sí? Es una cuestión matemática, simplemente. Entonces, todos los valores que se hicieron en este caso en forma experimental, ¿sí? Observen que están o favorecidos entálpicamente, o favorecidos entrópica entálpicamente, o favorecidos entrópicamente. Pero no hay ningún valor en este cuadrante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tendrían, no serían espontáneos. Ninguno de los casos que entrarían en este cuadrante serían espontáneos. ¿Sí? El delta G me daría positivo en cualquiera de los dos casos. ¿Sí? En todos los casos acá, mi delta G sería positivo. Por eso, no hay ningún dato en ese lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? O les hago un pequeño ejemplo. ¿Puede ser un ejemplo, profe? Sí. Si yo tengo un delta H, ¿sí? Delta H lo tengo en el eje Y, ¿sí? De 10, por ejemplo, ¿sí? 10 positivo, estoy hablando, ¿sí? 10 positivo. Sí. Menos la temperatura, es a 25 grados, así que sería 298 Kelvin, por el delta S. Y este delta S acá es negativo, ¿sí? Desde acá para allá, mi factor, mi eje de la X en esta parte es negativo, ¿está bien? Supongamos sí. Que es menos 0,1, por decirles algo, ¿sí? Entonces sí. Hacemos la cuenta. Voy a hacer en un papelito para no hacer libro. El delta G0 entonces es igual al delta H que dijimos que era 10 menos 298 Kelvin por un valor negativo de delta S que era menos 0,01, ¿sí? Menos 0,01. Entonces, si yo hago menos 0,0, menos 0,01 por el menos 298, ¿sí? Me va a quedar menos 2,98, no, me va a quedar más 2,98 Kelvin, porque menos por menos más, ¿sí? Mi delta S tiene un signo negativo, tengo un signo negativo delante de
término, menos por menos más, ¿sí? Sí, ¿Está bien? sí, sí. Y el delta H habíamos dicho que era 10 positivo. Entonces mi cuenta me está dando que el delta G es igual a 12,98 positivo. O sea que no es espontáneo, ¿sí? Por eso acá no tengo ningún valor, porque todo lo que sea espontáneo va a tener que estar favorecido o entrópica o entálpicamente o en los dos. ¿Sí? Porque mi delta G tiene que ser negativo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Perfecto. Entonces, la señal entró. ¿Y ahora qué tiene que pasar? Porque dijimos que eran pocas, ¿sí? Que es de alta afinidad, pero que no llegan 600 millones de hormonas, de molécula de hormona a la misma célula. Llega a un receptor, por ejemplo, la epinefrina, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a empezar a amplificar. Por medio de la adenilatociclasa, empieza a amplificarse. Sufre cada una de estos triangulitos rosa, en este caso, van a sufrir una amplificación por el ANP cíclico, ¿sí? Entonces, se sigue amplificando. Ahora, cada una de estas rosaditas no se amplifica. Se transforma por medio de la proteína quinasa A, pero cada uno de estos verdecitos se vuelve a amplificar, ¿sí? Y a la vez, estas enzimas que ya se amplificaron, se vuelven a amplificar terminando de formarse productos. O sea que de una de estas se generan 3 de estas, de cada una de estas 3, 5, o sea, se generan 15. Vamos a seguir con este numerito, ¿sí? 15, tenemos 15 verdecitos, de esos 15 verdecitos de cada uno, 4, o sea, 4, 60, tendríamos 60 de los amarillitos, y a los amarillitos, cada amarillito por 5, ¿sí? O sea que pasamos de 60 a 300. De una sola epinefrina, en este ejemplo sencillo que está acá, llegamos a tener 300 productos. ¿Se entiende la amplificación? Es como en ramillete. ¿Lo entendieron? Sí, sí, profe. ¿Y cuáles estas vías de transducción? Hay muchas vías de transducción, pero las más comunes las vemos acá. Estos grafiquitos es como que a uno los usan mucho, ¿sí? Y vamos a pasar directamente a este que les asusta más. Y las vías estas de señalización, las más comunes son los acoplados a proteína G, acopladas a receptores de citoquina, tirosinquinasa, TGF, y otros receptores que tienen distintas funciones, ¿sí? Acá dice a qué están asociados y acá qué es lo que van a generar en la señal interna, ¿sí? Intracelular. Entonces, los acoplados, vamos a ver lo más importante, que uno es el acoplado a proteína G. Lo que vamos a observar, y esto es un grafiquito que nos muestra, que tiene una cierta conformación, ¿sí? Se va a unir la hormona al receptor. Esto va a hacer que haya un cambio conformacional, ¿sí? Observen que acá se activa al unirse con la hormona, hay un cambio conformacional y hace que esta proteína G se pueda unir, acoplar a este receptor activado. Esto va a generar otro cambio conformacional, ¿sí? El GDP se va a fosforilar a GTP, sufre también su cambio, y esto va a hacer que se pueda unir, ¿sí?, a un efector. Cuando se une, activa ese efector, y luego de esto, todo vuelve a el inicio,
¿sí? Va a volver a la proteína G a su estado original y puede volver a generarse el ciclo. Estos procesos son cíclicos, ¿sí? Hasta, bueno, algún momento que se elimina y apareció. Pero realizan varios ciclos, ¿está bien? Básicamente eso es lo que va a pasar con todo. En este caso, acá lo que vemos es que la proteína G puede ser estimuladora o inhibitoria, ¿sí? Entonces, si se une un mensajero que sea activador de la proteína G estimuladora, ¿sí? Va a realizarse un cambio conformacional que se va a unir esta proteína G estimuladora, que tiene sus grupos beta, alfa, distintas estructuras, que si se activa, ¿sí? Lo que va a hacer es activar a la adenilato ciclasa y se va a activar el AMP cíclico, ¿sí? En el caso del receptor en el cual se unen mensajeros inhibitorios, lo que va a hacer es activar a la proteína G inhibitoria, que también se va a unir a esta proteína, a esta adenilato ciclasa, y el efecto que va a producir es que se inhiba la producción de AMP cíclico. ¿Sí? ¿Se entiende? Una activa y la otra inhibe. Todo va a depender de qué estímulo llegue, a qué señal y qué es lo que suceda entonces con esa proteína. Estos son los segundos mensajeros más comunes. Voy a tomar agua, ¿sí? El AMP cíclico, que recién lo vimos, ¿sí? Que se activa por proteína A. El GMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato y el calcio. Y observen acá que estos son moléculas bastante grandes y esto un ion. ¿Sí? Estos son los segundos mensajeros más. Entonces, básicamente, vemos que hay dos vías de activación que están acoplados a receptores a proteína G. Una es la vía del AMP cíclico y la otra es la vía del calcio. El proceso es lo mismo en todos, básicamente. Entonces hay una molécula señalizadora que se va a unir a un receptor específico, que en este caso del lado izquierdo de la pantalla lo que observan es el de la vía del AMP, y del lado derecho de la pantalla el de la vía del calcio. El de la vía del AMP lo que va a hacer es activar una proteína G, esta proteína G activa la adenilato ciclasa, activa al AMP cíclico, y este AMP cíclico, que es un segundo mensajero, se va a unir a una proteína quinasa A, que es su proteína blanco, y esta va a generar lo que sea que necesite generar, ¿sí? O sea, va a generar una respuesta intracelular. Por el lado de la vía del calcio, se une la señal al receptor, se activa una proteína G, que activa la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C hace que haya calcio, que se une al canal de calcio, activando la salida de calcio. No, perdón, un elemento de fosfolipasa C se une y activa el canal de calcio, que libera calcio, ¿sí? Los puntitos celestes son el calcio. Y este se va a unir a la proteína quinasa C, que también va a tener un efecto dentro de la célula. O sea que la vía del AMP cíclico lo que va a generar es gran cantidad de AMP cíclico, que se va a unir a una proteína quinasa A, y la vía del calcio va a generar salida de calcio de la mitocondria y del red,
Un segundo. Es Samantha. Y esto se va a unir a la proteína quinasa. Bueno. Tenemos receptores acoplados a proteína G, ¿sí? La proteína GS, ¿sí? Que es el efector asociado a la adenilatoxiclasa, que aumenta el ANP cíclico. La IA, que es la adenilatoxiclasa de canales de calcio, que disminuye el ANP cíclico con un cambio en el potencial de membrana. Los alfas se encuentran en los receptores odoríferos de la nariz. Va a activar al inositol trifosfato de la diacilglicerol. La fosfolipasa C, bueno, es eso lo que se va a formar inositol trifosfato y diacilglicerol. Y acá hay otro que están en los bastones del ojo, ¿sí? Que son receptores de luz. Bueno, no importa, esto es una explicación, un detalle que me importa. Otro de los mensajeros era el inositol trifosfato, y el inositol trifosfato se forma a partir de fosfatidiniositol, ¿sí? Por una quinasa que hidroliza ATP, va a fosforilar a este fosfatidiniositol, luego por medio de otra quinasa se vuelve a fosforilar, terminando por medio de una fosfolipasa C en inositol trifosfato y diacilglicerol. Reacciona a esta molécula, ¿sí? Formando diacilglicerol y inositol trifosfato, que serían dos segundos mensajeros de los que ya habíamos visto, ¿sí? Esto es por medio de la fosfolipasa C. ¿Cómo se van a amplificar estas señales por calcio? Hoy vimos lo que pasaba con el calcio. Ingresa calcio al citosol y este calcio va a activar la salida de calcio del red, ¿sí? De los receptores de reanodina y los receptores de inositol trifosfato y el PC2, y esto va a hacer que salga calcio, y este calcio que sale también va a hacer que se active la mitocondria, que libere más calcio, que puede también ser liberado por estrés oxidativo, y por inositol trifosfato, y esto también va a hacer que se siga liberando calcio, ¿sí? Esta es la amplificación de las señales. Por entrada de calcio se van a activar receptores que van a hacer que se libere más calcio al citosol, y este calcio citosólico va a activar la mitocondria también por especies reactivas del oxígeno, por estrés oxidativo, y que también va a aumentar el calcio citosólico. Después véanlo bien, porque esto es muy largo y bueno, lo estoy haciendo súper resumido y rápido porque la clase es larga. Entonces, básicamente, acá estamos otra vez en lo mismo. Llega una señal a un receptor de proteína G, se activa esta proteína G, que activa la fosfolipasa C, que va a formar a partir de el inositol, va a terminar formando inositol trifosfato y diacilglicerol por fraccionamiento de la molécula original. Este diacilglicerol va a activar a la proteína quinasa C, y este inositol trifosfato va a activar a los canales de calcio activados por inositol trifosfato a nivel del retículo, haciendo que se libere más calcio. Este calcio se va a unir a proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C, que también es activada por diacilglicerol, va a activar fosforilación de sustratos. Y también por entrada de calcio, operada por almacenamiento, también se va a generar un aumento
del inositol trifosfato a nivel citosol. Hace un segundo les hablé de las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? El óxido nítrico es uno de los más conocidos. Y, a ver, espérenme un segundito. Volví. Bueno, entonces, por formación de óxido nítrico, que son las especies reactivas del oxígeno, que se van a formar por medio de la acetilcolina, activación de la fosfolipasa C, se formaba el inositol trifosfato, este va a actuar en la unión calcio-calmodulina, y esto va a activar a la óxido nítrico sintasa, que va a desglosar a la arginina en citrulina más óxido nítrico. Este óxido nítrico que se genera acá, ¿sí?, va a pasar a las células musculares y va a activar a la proteína quinasa G, provocando la relajación de las células musculares. Voy a los piques, chicos, porque es re largo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de la membrana celular al núcleo? ¿Sí? Vamos a tener un acoplamiento, como venimos diciendo, de un mensajero a su receptor. Esto va a activar a la adenilatociclasa, aumenta el AMP cíclico. Esto va a actuar sobre la proteína quinasa A, produciendo la escisión de la misma. Estos elementos van a entrar van a poder traspasar al hacerse más pequeños la membrana nuclear, y dentro del núcleo, ¿sí?, se va a activar el CREB, que va a provocar la formación de la maquinaria basal de transcripción, y así se va a activar la transcripción dentro del núcleo. Sabemos que como transductores de señales podemos tener canales, y que estos canales pueden ser estimulados de distintas formas, activados por voltaje, ¿sí?, por un estímulo eléctrico. ¿Y esos qué canales serían? El de sodio, el de calcio, los de los iones potasio. Activados por ligandos, ¿sí?, un estímulo químico, que puede ser las hormonas, por ejemplo, de las cuales estuvimos hablando hace un ratito, que estuvimos viendo, ¿sí?, acetilcolina, por ejemplo, y una activación mecánica, que sería un estímulo mecánico en el cual lo que sucede es que hay un estiramiento de la membrana, y este estiramiento provoca la activación de ese canal. Entonces, estos canales dice que la unión del ligando cambia la conformación del receptor, de modo que los iones específicos puedan fluir a través de él, ¿sí? Tiene una especificidad por el ligando y para el ion, o sea, no cualquier ion va a pasar por cualquier canal. El movimiento iónico resultante altera el potencial eléctrico de la membrana plasmática, va a transformar una señal química en una señal eléctrica. Se encuentran en gran cantidad en las membranas plasmáticas de neurones y células musculares, y los ejemplos son los receptores de acetilcolina, GABA, GLUT y 5-HT3, que serían alguna tiroides. Los canales activados por voltaje, ¿sí?, esto va a suceder en membranas polarizadas, que cuando la membrana se despolariza va a abrirse, y luego va a terminar inactivándose, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la diferencia de cargas a través de la membrana. Interviene en la propagación del potencial de acción, y por ejemplo son los canales de sodio, de calcio y potasio.
que son los que vieron en los potenciales de acción, ¿sí? ¿Cómo se regulan estos canales activados por voltaje? Pueden ser regulados por fosforilación y por proteína G, ¿sí? Acá, si observan, bueno, la norepinefrina tiene un receptor beta que tiene 7 sitios, creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 7 sitios transmembrana, que lo que va a hacer es activar a la proteína G inhibitoria, que va a actuar sobre la adenilatociclasa, va a aumentar el AMP cíclico, este va a actuar sobre la proteína A, y esto va a activar a los canales de calcio para el ingreso de calcio. Por el otro lado, la acetilcolina se une a un receptor muscarínico, ¿sí? Y este va a activar a la proteína G inhibitoria, que va a inhibir a la adenilatociclasa, o sea que toda la vía de la AMP cíclico no se generaría, y esta proteína G inhibitoria lo que hace es activar la salida de potasio, de los canales de potasio. Los canales iónicos regulados por proteína G, lo que va a suceder, lo que hablábamos hoy, que se va a unir un receptor, una señal, acetilcolina en este caso, va a haber un cambio conformacional en el receptor muscarínico, se va a poder unir la proteína G, esta proteína G se va a fosforilar, va a tener un cambio conformacional, parte de su estructura va a unirse al canal de potasio, abriéndolo, haciendo que salga potasio. Y los regulados por nucleótidos cíclicos, ¿sí? Lo que les decía, que tienen varios sitios transmembrana, y el poro, ¿sí? Acá este es el gráfico del poro, como se ve en un corte transversal a nivel de la membrana, paralelo a la membrana, en realidad no transversal. Y se activan las hélices para abrirse y hacer que pueda ingresar los iones o salir. Bueno, ¿cómo se cortan esas señales? Esos no son importantes. ¿Cómo se corta la señal y la vía de señalización? El mismo estímulo que activa una cascada de señalización desencadena los mecanismos de corte de esa cascada, ¿sí? O sea, tiene un feedback negativo, lo que se llama. Se activa mucho y esa misma, cuando hay una gran cantidad, se va a inactivar. Entonces, la activación de una cascada es por activación del receptor, producción de segundos mensajeros, fosforilación de proteínas y aumenta en la concentración de iones. La inactivación va a suceder por inactivación y degradación de esos receptores, ¿sí? Degradación de los segundos mensajeros, o sea, todo lo contrario, desfosforilación de las proteínas y recaptación de los iones. ¿Se acuerdan que le dijimos que eran cíclicos? Entonces, cuando uno se activa, después el paso inverso va a ser la inactivación. Estos cortes de señal se da como fosforilación y desfosforilación de las proteínas, y con lo cual genera un cambio conformacional, ¿sí? El corte de la señal, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los mensajeros? Son degradados o recaptados, ¿sí? O se van a fosforilar, desfosforilar de acuerdo a lo que necesite pasar, y si no, van a ser recapturados, ¿sí? Como por ejemplo el calcio, o liberado hacia el exterior para disminuir la cantidad de calcio citosólico, ¿sí? O se une a calmodulina, o ingresa al red, o ingresa a la mitocondria, o sale hacia el exterior por medio de la bomba o el contratransportador, ¿sí?
Y esto es lo mismo, bueno, ¿qué es lo que sucede en estos mecanismos de corte? Hay un secuestro de los receptores, ¿sí? Hay una degradación de esos receptores, inactivación de estos receptores, o sea, puede suceder distintas cosas. Inactivación de las señalizadoras, de las proteínas señalizadoras o síntesis de inhibidores. Cualquiera de estos mecanismos van a cortar la señal. Entonces, o se secuestra el receptor, o se degrada el receptor, o se inactiva el receptor de alguna manera, o se inactiva la proteína señalizadora, o hay una síntesis de inhibidores de esta activación a la proteína señalizadora, que como pueden ver acá, les muestra cómo es el feedback negativo. ¿Sí? Se lo todo rapidísimo. Bueno, y este corte de la señal, entonces, en general, el mismo estímulo que activa una cascada de señalización desencadena los mecanismos de corte de esa cascada. Que acá está graficado, pero véanlo con detalle en los libros. Hay una desensibilización, activación de quinasas, fosfatasas, fosfodiesterasas y bombas que remueven los iones, básicamente. ¿Sí? Esto no importa. La contracción muscular y el corte de la señal, bueno, tiene que ver con esta proteína G, ¿sí? Que activa la fosfolipasa C, se forma inositotrifosfato diacilglicerol. Este inositotrifosfato va a hacer que salga calcio, esta salida de calcio al citosol se puede generar o una activación, ¿sí? Que va a producir una contracción muscular, y cuando yo quiero relajar, este calcio va a tener que ser recapturado por el retículo endoplásmico por medio de la bomba, la calciotepeasa, para poder relajar. Bueno, más rápido no se los pude dar, chicos, no terminamos. Bueno, nos quedaría la parte práctica. Si les parece, empezamos a las 3:15.